Hola amigos, bienvenidos a una semana más de tus derechos humanos en 5 minutos. Bachelet ha hablado de nuevo, ha presentado su informe sobre Venezuela y en particular ha tenido una locución ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 10 minutos. Y el gobierno ha reaccionado como suele hacerlo de inmediato, como un resorte, en contra de la señora Bachelet, en contra del informe, atribuyéndole segundas intenciones. Y yo me tomé la libertad de escuchar con atención la locución de la señora Bachelet y tomé algunas notas. Y la verdad es que no entiendo por qué el gobierno, en vez de reaccionar de esa manera, no puede sencillamente decir: hemos tomado nota de las recomendaciones de la señora Bachelet, nos han parecido interesantes, agradecemos algunos reconocimientos que nos hace y pondremos un mayor esfuerzo en atender esta problemática que todos sabemos que existe en Venezuela en materia de violación de los derechos humanos, de los derechos sociales de los ciudadanos de este país. Por ejemplo, la señora Bachelet saludó las reformas del gobierno en materia de reforma policial. Es verdad, seguramente no son suficientes, yo no las considero suficientes, pero en todo caso se trata de un testimonio por parte del gobierno que en vez de rechazar hay que tratar de fortalecer, que es lo que hace la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en este informe. Incluso señala que ha habido una baja en las muertes durante las protestas y en las operaciones de seguridad de los cuerpos de seguridad del Estado en los barrios de las ciudades y en general de Venezuela. Claro, por supuesto, señala, una sola muerte es una atrocidad, y es cierto, desde la perspectiva de un defensor de los derechos humanos, así debe ser. Señala, como además todos sabemos que es verdad, que continúan las protestas sociales en materia de servicios públicos. ¿Quién no protesta en Venezuela por los temas del agua, por los temas de la electricidad, por los temas del aseo urbano, etcétera, 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 por el tema del gas? Y señala que las desigualdades socioeconómicas existen, pero caramba, y el gobierno no podría haber más bien usado esta frase a su favor, que esas desigualdades preexistentes son agravadas por las sanciones unilaterales de los Estados Unidos. Y además la alta comisionada insta al levantamiento de las sanciones. Por eso digo yo, esa forma de reaccionar automática que me recuerda cómo reaccionaban los gobiernos en los tiempos puntofijistas también frente a cualquier informe internacional en materia de derechos humanos, no sirve, ni le sirve al gobierno ni le sirve al país. Señala que hay que avanzar más en los actos contra la impunidad, pero reconoce que ha habido decisiones al respecto y hace un llamamiento a que se establezca también la responsabilidad en la cadena de mando y no solamente en la de un policía o un guardia nacional o un sargento. Y pide un acceso mayor a los expedientes. Después habla de la situación de las cárceles. ¿Quién no puede hablar de la situación trágica de las cárceles donde usted mete un ladrón y a los pocos años saca un homicida? Porque el que no aprende a matar en una cárcel corre el riesgo de morir. Pero, sin embargo, considera que es alentador el reconocimiento de Nicolás Maduro al respecto. E insta una comunicación con los abogados, en particular de los presos políticos. Informa que ha visitado 8 estados, lo cual quiere decir que está presente la oficina de la alta comisionada en Venezuela, que ha visitado más de 20 centros de reclusión, por cierto, incluido el SEBIN, donde sé que incluso una vez ni al fiscal general dejaron entrar. Y saluda la liberación de 40 detenidos desde el mes de marzo. Es decir, por cierto, uno cada 3 días,
Eso debemos valorarlo como un resultado de las conversaciones y de las negociaciones que están en marcha. Se preocupa por la situación del debido proceso, que efectivamente, como yo he denunciado muchas veces en este espacio, es violentado a cada rato, presos sin juicio, presos con boleta de excarcelación que no son liberados, etc. Ha habido algunos testimonios del gobierno favorables en este sentido, y apoya el diálogo, apoya la designación del CNE, la convocatoria de las elecciones regionales, pero acusa algo que me parece esencial, porque mañana vamos también a tratar de este asunto, que es la estigmatización y las amenazas permanentes contra organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y oposición, y particularmente con los defensores de los derechos humanos. 97 incidentes, señala ella, que ha podido en un año contabilizar. Al mismo tiempo, saluda los esfuerzos en atender sus recomendaciones y tiene la esperanza de que se instale, como todos los venezolanos la tenemos, una oficina formalmente de la comisionada, de la alta comisionada de los derechos humanos en las Naciones Unidas, que esté presente de manera permanente en Venezuela. Ahora yo me pregunto, ¿cuándo será de verdad que el gobierno va a ser capaz de reaccionar? Este gobierno y todos los gobiernos serán capaces de reaccionar frente a estos informes de una manera natural. Decir, como señalaba, hemos tomado nota, nos comprometemos en seguir haciendo todo el esfuerzo posible, en vez de reaccionar de esta manera que no ayuda, como digo, al buen camino del diálogo, de las negociaciones, de la paz y de la reconciliación de todos los venezolanos. Mañana trataremos el tema de la detención de algunos activistas en materia de derechos humanos que han sido polémicas en los últimos días. Los espero. Hasta mañana.